¿Qué tal, mis amigos de Radio Iniciativa Social? Bienvenidos nuevamente a la programación tan entretenida de esta radio, como ustedes saben, la número 1 en el Perú en temas medioambientales. El día de hoy, queridos amigos, como siempre, nuestra programación sigue siendo entretenida y tenemos a nuestro programa Medio Ambiente y Derechos a cargo de nuestro gran amigo Francisco Acevedo, quien tiene una invitada muy especial, nuestra gran amiga Marcela Torres. Estimados amigos, los micrófonos son ustedes. Adelante con el programa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuestra invitada de hoy es Marcela, como ya bien dijo Troy, es Marcela Torres Wong. Ella es abogada, magíster en antropología, candidata a doctora en ciencia política por la American University. Actualmente es activista también del FENARA, que es una organización aguajún. Ya nos va a contar un poco de eso. Esta organización se localiza en Daten del Marañón, en Loreto. Mucho gusto tenerte aquí, Marcela. Hola, Juan Francisco, muchas gracias por la invitación. También me da mucho gusto poder acompañarlos hoy día. Cuéntanos, por favor, primero que nada, esto que deben estarse preguntando todos nuestros escuchas. ¿Qué es el FENARA? Bueno, el FENARA es una federación aguajún, ¿no? Aguajún es una etnia, es un grupo étnico de la Amazonía, uno de los 65 más o menos que tenemos en la selva peruana. Y sí, yo trabajo para ellos, bueno, desde hace 5 o 6 años más o menos, que los conocí porque viajé a Datem del Marañón para hacer mi trabajo de campo, para la tesis de la maestría en antropología. Y bueno, entré a las comunidades con ayuda de esta federación y me pidieron que trabaje con ellos y que los apoye en temas legales, y bueno, me quedé y hasta ahí, hasta ahora estoy apoyándolos en lo que puedo, ¿no? Magnífico. Sí, tú has dicho una palabra importante, grupo étnico. Ahora vamos a hablar en este programa, vamos a hablar, nuestro tema es la relevancia de los derechos de los pueblos indígenas en relación a los derechos humanos y al medio ambiente. Y queremos empezar con una definición, ¿qué es pueblo indígena? Muchas veces nos preguntamos comunidad indígena, pueblo originario, pueblo aborigen, hay tantos términos, también acaba de decir otro, grupo étnico. ¿Qué es pueblo indígena? Que es el término que se usa más a nivel internacional. Bueno, un pueblo indígena se refiere a un grupo de personas que son originarios de una región específica y que han, digamos, sobrevivido y subsisten, han superado los procesos de invasión y colonización europea, y los tenemos, o sea, a pesar de las condiciones durísimas en las que han vivido, los tenemos hasta nuestros días, ¿no? Y estos pueblos se caracterizan porque siguen ocupando total o parcialmente estas tierras antes de ser invadidas y mantienen elementos centrales de su cultura, ¿no? Esto es relativo, no tienes que tener un estereotipo de que es un pueblo indígena, pero un elemento central es el idioma, por ejemplo. El idioma es un marcador súper importante de identidad étnica, ¿no? En el Perú tenemos muchos pueblos indígenas. Algo que he leído sobre pueblos indígenas es que son preexistentes al Estado. Ah, sí, claro. Eso creo que es un punto central. Fundamental. O sea, estuvieron ahí antes de la invasión, ¿no? Y han pasado por procesos de cambio y todo, han pasado por el proceso de modernización del Estado y todo, pero bueno, siguen ocupando sus territorios, ¿no? Claro. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene un rol muy destacado en el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas. De hecho, es la primera organización que ha implementado estos derechos de los pueblos indígenas en el convenio 107 del año 1957. Este convenio, entiendo, es básicamente un convenio que era de un corte asimilacionista, integracionista, que tendía a creer que los pueblos indígenas iban a modernizarse en algún momento. ¿Puedes hablarnos un poco acerca del convenio 107? Sí, bueno, es que, claro, como tú lo has dicho, desde 1957, ¿no? Y el estado el conocimiento que se tenía acerca de los pueblos indígenas era bastante limitado, ¿no? Y se entendía que la única manera de lidiar con este problema era desarrollarlos o hacerlos más parecidos a nosotros, ¿no? Que se integren a la cultura occidental. A la cultura occidental, que se modernicen y que pasen por estos procesos de asimilación, de mestizaje. Entonces, ese era el estado del conocimiento en el 57 y se hizo con muy buenas intenciones, pero el conocimiento
sobre estas poblaciones ha ido avanzando y lo que tenemos ahora vigente es el convenio 169, claro, que ya no tiene un corte asimilacionista, se hizo principalmente para superar esa visión, sino que busca darles, reconocer que estas poblaciones tienen el derecho de controlar, ¿no?, lo que pase en sus tierras, en sus territorios. Claro, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es del año 1989. Sí. Y tiene varios elementos importantes, entre ellos creo que es el corazón de, como creo que me has señalado tú en alguna ocasión que hemos conversado, de este convenio, que es la consulta previa. Sí. Podríamos hablarnos un poco de este tema, que además es un tema que está mucho en la polémica hoy en día sobre el caso de los conflictos socioambientales que se da aquí en el Perú. ¿Qué es la consulta previa? Claro, lo que pasa es que el convenio 169 reconoce el derecho al territorio, ¿no? Entonces, si al reconocerle el derecho a los pueblos indígenas, este derecho a desarrollar su vida de la manera que ellos decidan desarrollarla y dentro de estos espacios geográficos que ocupan, entonces esto conlleva a la obligación de que si el Estado decide ejecutar cualquier medida que pudiera afectar estas formas de vida, tiene que consultarles, ¿no? Sí. Tiene que llevar a cabo un proceso de consulta que sea adecuado a las condiciones en las que ellos viven para, antes de implementar cualquier tipo de proyecto o de lo que fuere. Consentimiento previo, libre e informado, es lo que he leído sí. en el texto de la OIT. Es que, claro, es consulta previa, libre e informada. Consulta, perdón. Sí. Sí, bueno, es que hay un debate, ¿no? O sea, sí, el convenio de la OIT como buena norma internacional no es clara. No es entonces, clara. Hay muchas posiciones. Los estados latinoamericanos que han decidido tomar esta consulta seriamente, los pocos, dicen que esta consulta es un derecho que implica que yo te voy a preguntar qué es lo que opinas sobre lo que yo voy a hacer en tu territorio y cuáles son tus preocupaciones acerca de lo que yo voy a hacer en el territorio. Y un intercambio, un diálogo y ver cómo lo podemos hacer mejor. Pero no implica que las poblaciones indígenas o los pueblos indígenas tengan el derecho a decir que no. ¿No? El derecho finalmente a decidir lo que se hace sobre un territorio es del Estado. Esa es la interpretación que le ha dado el Estado a esta norma internacional. El Estado peruano, el Estado boliviano, ¿no? Todos los estados han dicho que es el Estado el que tiene finalmente la decisión. Hay otra posición, ¿no?, sobre este convenio que dice que en verdad el fondo de la consulta previa, el significado, o sea, la esencia de la consulta es el consentimiento, ¿no? Porque esta otra posición dice que para qué te consulto si finalmente yo voy a decidir. Entonces, hay un debate ahí, vigente ahora, pero las opciones legislativas que se han tomado han sido estas de que no hay derecho de veto, que quien decide es el gobierno, claro. ¿Y qué opinas tú acerca de este nuevo, ya tiene algunos años, pero es relativamente nuevo, instrumento internacional de las Naciones, ya no de la Organización Internacional del Trabajo, sino de la propia Asamblea de las Naciones Unidas, que es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007? Uh-huh. Esta declaración, ¿qué tan avanzada está a tu criterio? A mí me parece que está bastante bien, ¿no? Es una declaración universal también de temas de territorio, pero el problema con las normas internacionales, y yo creo que tú estás de acuerdo con eso, según como yo lo veo, no es tanto lo que dicen, sino que no tienen mecanismos efectivos para exigir primero el cumplimiento del Estado y después que son muy abiertas, ¿no? Y les dejan mucho espacio a los estados para regularlas, ¿no? Para implementarlas. O sea, me parece que ese es finalmente el problema de que tengamos normas internacionales tan progresistas, pero ambiguas, ¿no? Porque, la declaración, yo leí la declaración de los pueblos indígenas de 2007 y contempla incluso el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que es bastante avanzado. Súper amplio. Por eso te digo, yo no creo que haya ningún problema con la redacción, a mí me parece maravillosa. Los problemas vienen siendo otros, ¿no? La libre determinación está íntimamente desarrollada, vinculada al territorio, ¿no? Si tú habitas un espacio y tienes un derecho a reproducir tu cultura en este espacio, es evidente, es lógico que tú puedas decidir, ¿no?, qué es lo que va a pasar en este lugar que tú vienes ocupando,
¿no? Entonces tú tengas el derecho a, digamos, establecer las formas en que te vas a gobernar, en que vas a gobernar tu vida, tu familia, tu grupo de gente, ¿no? Que ese es el sentido de estas normas, pero que en la práctica, digamos, la regulación resulta siendo insuficiente, ¿no? Digamos un poco como para una pregunta que yo soy sociólogo, que yo me hacía sobre el aspecto jurídico de estos. Entiendo que una declaración no tiene carácter obligatorio, pero ¿cómo es la cuestión de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT? ¿Tienen carácter obligatorio? Sí, por supuesto, son ley, claro, son ley. Es una ley internacional, no es un convenio internacional, y una vez que son ratificados por el Estado, por los estados, se vuelven ley. Sí, esto ¿no? Es una norma como cualquiera, y superior además a la mayoría, ¿no? Tiene un rango de ley igual al constitucional, me parece. Igual a la Constitución. Sí. Entonces, eso de que el problema, como te repito, es que la interpretación primero, y la implementación, ¿no? La implementación. Correcto. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a lo que sería el siguiente tema, que es más el ambiente, los pueblos indígenas, la tierra y el ambiente. Hay un concepto del antropólogo Alberto Chirif que es acerca del apego a la tierra, que ya tiene varias décadas. Este concepto de la década de los años 70 del siglo pasado. Los pueblos indígenas y el apego a la tierra. ¿Tú dirías que está plenamente vigente ese concepto hoy por hoy? Mira, te diría que sí. De hecho, que a medida que va avanzando la sociedad mestiza, o como quieras llamarlo, ¿no? Y va, digamos, empujando a estas poblaciones o incorporándolas también de alguna manera, a veces violentamente, a veces no tan violentamente, pero las va asimilando, porque eso es lo que sucede. Este apego a la tierra se va perdiendo, pero, digamos, no. Evidentemente el apego a la tierra no es una cosa que esté biológicamente determinada ni nada. Cuando tú vives en un lugar y dependes en gran medida de la tierra para tu subsistencia, es lógico que la cuides, ¿no? Es lógico que desarrolles mecanismos para protegerla, pero a medida que estas formas de vida van cambiando, pues el valor que se tiene de la tierra va disminuyendo, incluso en estas poblaciones que han desarrollado su vida de una forma más o menos equilibrada con el medio ambiente, ¿no? Correcto. Es una muy buena precisión. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con señalar que puedes decirse que en todos los casos los pueblos indígenas conviven armónicamente con su medio ambiente? No tanto, ¿no? Pero es por este mismo avance de la sociedad moderna, ¿no? Del consumismo, además, que se reproduce y se extiende a todas partes, porque no se extienden los servicios básicos, ¿no? Como los hospitales y las escuelas, que sería lo deseable, sino se extienden estas prácticas dañinas de consumir, depredar, y pareciera que no tienen límites, ¿no? Entonces, esto ha generado que las mismas comunidades pues empiecen a depredar también, ¿no? A vender la madera, o sea, no todas, y sea en algunos casos, pero sí, se ven empujadas a vender la madera ilegalmente, ¿no? A depredar. Entonces, está pasando, pero ¿no? Es básicamente por influencia occidental, tú dirías. Sí, yo creo, ¿no? O sea, es eso. Sí. Ahora, algunos conceptos que a veces no quedan claros en la opinión pública. Nuestra Constitución reconoce a las, y cito entre comillas, a las comunidades campesinas y nativas. ¿En qué se diferencia este concepto de comunidades campesinas y nativas con el concepto de pueblos indígenas? ¿Podrías explicarnos un poco? La comunidad es una creación legal, ¿no? Es una figura legal que utilizó el gobierno en el 70, me parece, para otorgar derechos. El gobierno de Velasco, para otorgar derechos a estos grupos. Pero las comunidades campesinas las tenemos en la zona andina, y creó a las comunidades nativas en la región amazónica. Y claro, en la región amazónica no es que la gente viviera en comunidades, su estilo de vida era diferente, su forma de vida era diferente, pero se asentaron en comunidades para poder obtener estos derechos, para los derechos que estaba reconociendo el gobierno. Se empezaron a hacer escuelas, pero claro, estos conceptos son limitados si tú ves que ya se está hablando
de pueblo indígena. Cuando tú hablas de un pueblo ya estás reconociendo que no es solo una es más como una nación, que sea la idea de la OIT, ¿no? Las naciones indígenas, que no significa que van a crear países distintos ni separarse el Perú, no es la idea, simplemente es un reconocimiento de que es un sistema preexistente, ¿no? Entonces es más grande que simplemente una comunidad dentro de un grupo. Este tema, perdón, ¿te he interrumpido? No. Perdón, este tema de las naciones me lleva un poco a pensar en el concepto del nombre mismo del estado, nuestro estado vecino de Bolivia, que se define como estado plurinacional de Bolivia. Sí, claro. ¿Tiene que ver con los pueblos indígenas? Es que eso es así, pues, ¿no? Porque el gobierno boliviano reconoce que existen muchas naciones dentro de este estado-nación y por eso se llama plurinacional, ¿no? Plurinacional. Entiendo que tú has estado investigando, aparte del caso peruano, has estado investigando los casos bolivianos y mexicanos. Sí. ¿Podrías detallarnos un poco más de cómo se contrasta esto con un caso peruano? En el caso de las comunidades. Es parecido, bueno, Bolivia no es parecido. México los derechos indígenas se han reconocido a nivel de municipio, ¿no? Entonces tienen bastantes derechos en términos culturales, tienen derechos a elegir a sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres, pero lo que yo estoy investigando más que todo es el tema de los conflictos con las empresas extractivas, que es común a los tres países, sino que en Bolivia el conflicto, el nivel de conflictividad es menor por el tema del manejo del gobierno, ¿no? y el tipo de legitimidad que el gobierno ha logrado construir, que no significa que no haya contaminación y que no se esté depredando, porque Bolivia, como Perú, sigue siendo un país muy dependiente del extractivismo. Entonces, el medio ambiente siempre sale perjudicado. Correcto. Acerca de la ley de consulta previa, nuevamente regresando al caso peruano, ¿qué alcances y limitaciones tú dirías que tiene la ley de consulta previa peruana en los hechos? Sí, bueno, creo que es bueno, que es una cosa buena que se haya hecho una ley de consulta previa. Me parece que tiene bastantes virtudes. El veto, digamos, no existe derecho de veto, ¿no? Sin embargo, pienso que también podría utilizarse o verse como un mero trámite que el gobierno tiene que cumplir antes de implementar un proyecto, como una formalidad, ¿no? Y yo entiendo que se está haciendo, que digamos, las consultas que están habiendo se están haciendo bajo estándares bastante buenos, pero el hecho de que no se haga en minería, por ejemplo, porque el gobierno dice que no hay indígenas en la zona andina, ya te ofrece una limitación clara de esta ley, ¿no? Porque finalmente la ley depende de quién la interpreta y quién la haga. Entonces, ese es un problema serio. ¿Y tú cómo crees que se podría resolver ese impasse en la zona andina? Sí, ¿Es una interpretación legislativa simplemente? Es que el gobierno ha dicho que no hay grupos indígenas en los Andes, ¿no? Es decir, el problema es que decidir quién es indígena pasa por criterios estatales, ¿no? Entonces el gobierno decide que... ¿Y qué sucedería, me pongo a pensar, ¿no? Es un caso hipotético, si las comunidades andinas, las comunidades llamadas campesinas, se identificaran a sí mismas como indígenas? Sí, es que ese sería, no sé, el criterio que el gobierno está utilizando, porque las comunidades campesinas en los Andes no se identifican como indígenas, claro, ¿verdad? Por todo un proceso histórico y demás, que ya es muy largo de explicar, pero es problemático porque la minería es un tema muy importante en la zona andina y los conflictos están ahí. Entonces, yo no sé si debamos empezar a llamar indígenas a los que no se llaman indígenas, o de repente el gobierno tenga que empezar a pensar en otra forma de gobernar este tipo de situaciones, ¿no? Y no limitar el tema de la consulta a la Amazonía. O sea, no sé bien, yo tengo algunas ideas, pero no creo que pase por empezar a decirle a la gente ahora identifícate como indígena. Tal vez ampliar un poco la consulta, ¿no? Que no se limite al autorreconocimiento, no sé. Ahora, de acuerdo a los estándares internacionales, ¿cómo es? O sea, por los estándares internacionales, ¿qué es una comunidad campesina? ¿Se reconoce como indígena? Sí, lo que pasa es que, digamos, un grupo indígena es aquel que ha podido mantener elementos centrales de su cultura, claro, ¿verdad?
En los Andes tú sabes que hay elementos de los Sí, grupos por supuesto. quechuas. Bueno, en Puno sí el gobierno dice que va a implementar una consulta previa, que hasta ahora no ha sucedido, porque sí hay grupos aymaras que se identifican, que tienen una identificación étnica bastante fuerte. Pero yo creo que la consulta podría ser perfectamente aplicable en la zona andina, ¿no? A pesar de que no haya comunidades indígenas o campesinas. Me parece que frente a un proyecto tan importante como abrir una mina a cielo abierto, pues se le debe consultar a la población antes, claro, independientemente de que seas campesino, indígena o afrodescendiente o lo que fuere, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora ya estamos en la parte final. Quisiera que nos hablaras un poco ya de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Porque es muy interesante tu currículum. Has pasado por varias carreras, del derecho a la antropología, a la hora de la ciencia política. Y eres muy joven, además, ciertamente. Un tanto. Sí. ¿Por dónde va más o menos tu tesis de doctorado? Sí, yo, siempre me interesó el tema indígena desde el derecho, pero más desde la antropología, el tema de los conflictos, ¿no? Con las empresas extractivas, mineras y de hidrocarburos. Y ahora estoy haciendo este estudio comparativo entre México, Perú y Bolivia para ver similitudes y diferencias y qué está generando que haya comunidades, ya sea municipios, distritos o lo que fuera, ayus, lo que fuera, que tienen mayor control de facto, porque de jure no tiene nadie, pero de facto de lo que sucede en sus territorios, ¿no? En los recursos no renovables, básicamente. De jure y de facto, por favor. De facto es de hecho, porque de jure, claro, cuando la ley te reconoce, de jure es cuando la ley te reconoce que tú tienes un derecho a algo. Y de facto es cuando no te lo reconoce, pero de hecho lo tienes, claro, exactamente, lo tengas. Entonces, disculpa que estos conceptos son para que el público los tenga claros. Sí, claro, entonces eso es. Entonces, a mí me interesa el control de facto del territorio, que está causando que haya comunidades que logren detener proyectos o que logren beneficiarse directamente de esos proyectos y que causa que haya otras comunidades que no tienen esa suerte, digamos, ¿no? Entonces busco casos por todos estos países y finalmente espero ponerlos en mi tesis y que alguien la lea. Que alguien la lea. Sí. Bueno, quizás una última pregunta, todavía nos alcanza el tiempo. He leído que la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas señala en su preámbulo algo muy muy interesante y muy, también, por qué no decirlo, muy bonito, que es que los pueblos indígenas, reconoce que los pueblos indígenas contribuyen al desarrollo sostenible y al mismo tiempo a la preservación del ambiente. Uh-huh. Entiendo que según tu criterio está claro que contribuyen a la preservación del ambiente, pero ¿qué opinas tú sobre el tema del desarrollo sostenible, pueblos indígenas y desarrollo sostenible? Sí, bueno, el desarrollo sostenible es un concepto tan amplio que a veces termina no significando mucho, ¿no? Sí, pero como yo lo entiendo es... Mira, yo trabajo en la Amazonía, que es el caso concreto donde hago activismo de alguna manera, y todos debemos agradecer que existan estas comunidades, ¿no? Viviendo en la zona amazónica, que es tan necesaria para el mundo, cuya protección es vital para todos nosotros. Entonces, yo pienso que el desarrollo de la Amazonía y la protección del medio ambiente pasa por preocuparnos por la calidad de vida de estos grupos humanos, ¿no? Por elevar su nivel de vida, pero no de manera asimilacionista, ¿no? O sea, no dejar de promover esta forma de desarrollo que los integre, y haga que desaparezca, como te digo, este apego a la tierra, que nosotros deberíamos cultivar, deberíamos primero imitar y después tratar de reforzar en estas zonas, ¿no? El Estado, como política de Estado. Y en vez de estar buscando petróleo y gas por toda la Amazonía, creo que un paso previo es ordenar la casa, ¿no? Ordenar lo que tienes ahí. Sí, eso iba ya quizás, ya como ir para ir cerrando. ¿Tú crees que el Estado peruano todavía tiene una visión asimilacionista? Sí, absolutamente. A pesar de la ley de consulta previa, sí, claro que sí. La Amazonía es un ejemplo claro de eso, ¿no? Toda la selva está lotizada prácticamente y no se han dado los pasos previos, ¿no? Que es ocuparse de la población que vive ahí.
está abandonada y a merced de todo, ¿no? Sí, además en la opinión pública yo he visto que hay toda una corriente de opinión muy fuerte acerca de que el indígena debe modernizarse, y no solo el indígena, sino que además el Perú como país mestizo y todo sí, ello, ¿no? Exactamente, y perdemos de vista el papel fundamental que esta población cumple para nosotros, ¿no? Para el mundo. Correcto. Bueno, hemos estado conversando con Marcela Torres Wong. Ha sido un placer estar su presencia. Ha sido realmente una invitada de lujo. Esperemos que vuelvas pronto ya para radicar aquí al Perú. Sí, yo ya quiero. Y los esperamos. Tenemos un invitado muy especial del MOSIC, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, para la próxima emisión, para hablar sobre el cambio climático y derechos humanos, para el viernes 26 de junio. Los esperamos aquí nuevamente en este programa Derechos y Medio Ambiente. Gracias. Bien amigos, muchísimas gracias por haber sintonizado a Radio Iniciativa Social. Gracias a nuestros amigos Francisco Acevedo y Marcela Torres por participar en este interesante programa Medio Ambiente y Derechos. Los invitamos como siempre a sintonizar este excelente programa todos los viernes de 2:30 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Será hasta el próximo viernes amigos, gracias por su sintonía y gracias también a los amigos por participar en Radio Iniciativa Social. Hasta el próximo viernes amigos, hasta luego.